Son 8:30. Propuse trabajar este texto, El tamiz de China. Yo llegué a él porque en el último viaje a México alguien me dijo: toma, léelo. Y lo leí. Me resultó muy interesante porque el argumento está bien planteado. Y me pareció que era importante que nosotros discutamos lo que puede ser de polémico de este artículo respecto, por ejemplo, al programa de investigación de Apertura, porque estimo que quizá es un poco lo que estuvo en discusión en torno a los casos clínicos del año pasado y del anterior, y también, quizás es un poco exagerado, pero quizá también nos dé alguna idea de la dificultad en la lectura del seminario 23. O sea, porque ese seminario, como tantos otros de Lacan, nos presentan dificultad, estimo yo, una dificultad específica. Con lo cual, quiero leer unos cuantos párrafos y comentarlos de este texto. Busqué a Manuel Hernández, creo que es Gómez, la G esa creo que corresponde a Gómez, por internet. No encontré mucho. Es un psicoanalista, pero no lo presento por la trayectoria de él, sino porque el artículo... De hecho, Me cayó el 20, es una revista muy, muy recomendable, aparecen artículos muy, muy buenos. De Guy Le Goffet, de otros autores franceses, mexicanos, está muy buena. E incluso les propongo tomar, porque al principio no lo entendía, por qué la cita esta de Walter Mignolo, que está al comienzo, del cual quiero descartar que lo que se propone como oposición es la diversidad, la diversalidad como proyecto universal para ser pensado versus lo moderno, versus, o sea, eso como lo tradicional, versus lo moderno que está borrando y eliminando lo tradicional. Con lo cual ven que hay una oposición entre moderno y tradicional, donde me parece que este texto, no lo vuelvo a tomar el autor, pero me parece que es interesante que lo plantee así. Bueno, algunos comentarios al estilo Foucault. Me corté el pelo. Tiene 58 citas y se cita muchísimo. En 10 páginas, 58 citas, se parece a mí. Ahora, todo lo que dice de Lacan va sin cita. Todo lo que dice Lacan es Lacan dice, Lacan afirmó, pero no está citado Lacan. Es increíble, un autor que cita a Confucio, cita a los chinos. Cita a los chinos, pero no lo cita a Lacan. No creo que lo haya calculado, ni que sea exprofeso, pero me da la impresión que hay que anotarlo. Hay que anotar, no se cita a Lacan, porque me parece que no se cita a Lacan, que el Lacan que compartimos en los ambientes psicoanalíticos, en los ambientes de estudio de género, en los ambientes de ciencias políticas, en los ambientes de filosofía moderna, no se lo cita. Se dice Lacan dijo, pero no se lo cita. Bueno, y entonces la primera es una cita de Lacan, de este autor, que dice que
Sobre todo porque el tema propuesto es muy exigente. No me refiero solo a la pregunta que lo organiza, sino al recorrido que es necesario hacer para intentar responderla, pues pone a prueba nuestra disponibilidad para lo radicalmente otro, para la diferencia absoluta. Y ahí pone una cita de Lacan, del seminario llamado el seminario 11, pero no lo cita, no dice de qué página. Hay una. La 16, hay una que es hay una sola. Bueno, hay una sola. Bueno, se refiere a una situación intelectual muy interesante de tomar en cuenta a la obra de François Jullien, que es un sinólogo, un estudioso de China, de la cultura china, del pensamiento chino, bastante conocido, que estudió chino, está destacado acá. Chi Kung, es el Chi Kung para nosotros. Lo que pasa es que, claro, como es en chino, se translitera y se pronuncia distinto según las transliteraciones que los traductores hagan del chino. Acá es una práctica que uno puede tomar clase de Qigong acá en Buenos Aires. Tomarse una idea son esos viejitos orientales en las plazas moviéndose despacito, esa gimnasia técnica de relajación y respiración, por ahí. Es muy difícil decir qué es, pero por ahí andan. Entonces se pone en relación al psicoanálisis con eso. Y entonces este autor empieza a poner en tela de juicio esa actividad en la que participaron Laurent Cornas, Philippe Jullien y Jean Alouche. Entonces lo primero que este autor pone en tela de juicio es, en la página 42, ¿es el psicoanálisis un pensamiento? Y agrega, ¿para qué sirve pensar en psicoanálisis? La regla de la asociación libre indica al analizante que no reflexione en absoluto, sino que diga todo lo que se le ocurre sin censurar nada. Es una operación contraria a cualquier pensamiento lógico. Entonces ya se define de vuelta. ¿Se acuerdan que yo propongo este texto a nuestra discusión para tratar los problemas de la discusión de los casos clínicos? No si se dijo A o B, celeste o rosa, de tal caso o de tal otro, sino cuáles son los límites y las propiedades de una discusión clínica en psicoanálisis, y por la dificultad que nos estaba presentando el seminario 23, que a mi entender tiene que ver muchísimo con esa presentación masiva de nudos desde el comienzo del seminario. Yo creo que si los nudos apareciesen al final del seminario y hubiesen todas letras, palabras así, ya hubiese habido comentario de las primeras reuniones. Entonces, lo que este autor dice es que el psicoanálisis no es un pensamiento. Y ahí lo que hace una maniobra, y es que dice que el psicoanálisis no es un pensamiento, ya que se le propone al paciente que asocie libremente, y que eso significaría una operación contraria a cualquier pensamiento lógico. Y de remate, en la misma página, 5 renglones más adelante, dice, pero el análisis, decimos, es una experiencia. Lo que refuerza muchísimo, me parece a mí, la idea de que no es un pensamiento y que no se trata para nada de pensamiento lógico. Vieron que Isidoro Beck propuso en la reunión, los que estuvieron, si no la pudieron haber visto, si no la pueden ver, que la mejor interpretación respecto al problema del sentido es que ataque el sentido, y por eso que a él le resultaba que la mejor intervención era cortar una frase por la mitad.
La intervención de la mejor análisis es cortar una frase por la mitad. Eso como consejos al médico en la iniciación del tratamiento trae muchísimos problemas, porque no nos indica en cuál frase. Hola, sí, 48645113. Ahí me corta. Yo me quiero analizar con ¿cuál frase? Hola, buen día. ¿Cuál frase? ¿Cualquiera? ¿Una cada vez? ¿Cualquiera? Y lo otro, lo de la asociación libre en Freud. Algún día podríamos hacer una investigación de si Lacan sostiene o no sostiene la regla fundamental del psicoanálisis. Podríamos hacerlo. Habla de ello, pero ¿sostiene o no sostiene? Diga todo lo que se le ocurre sin censurar nada. Es una propuesta de Freud a los pacientes. ¿Para qué? ¿Para qué? En Freud hay una lógica de cosas que empujan por salir, censura, resistencias, represiones que impiden la salida. Es una dinámica de querer salir e impedir salir. Pero nosotros les propondríamos, en el sentido freudiano, la asociación libre, para que salga ¿qué? Eso lo destaca muchísimo Lacan en los seminarios 1 y 2. Para que salgan pensamientos inconscientes. Y Lacan dice, yo estoy seguro que no me van a dar bolilla porque creen que Freud no habló de eso. Y Lacan dice, yo lo leí en alemán y dice Gedanken. Que lo pueden recordar por la palabra alemana que Lacan utiliza en ese momento, que es Gedanken. Que efectivamente es pensamientos. ¿Entienden cuál es la idea, no? Hay un pensamiento inconsciente que como tal no atraviesa la censura entre inconsciente y preconsciente. Pero Freud dice que la censura entre inconsciente y preconsciente falla. Como falla, se escapan algunas palabras o algunas ideas. Para escapar esas palabras o esas ideas utilizan los mecanismos del inconsciente, que son la condensación y el desplazamiento, o sea, se disfrazan de otras. Entonces, Freud dice, si nosotros decimos a la persona, ¿a usted qué le pasa? ¿Por qué viene? ¿Cuál es su problema? Todo lo que va a decir es preconsciente. Eso no nos sirve, nosotros estamos buscando lo inconsciente. Entonces, ¿qué le decimos? No diga usted aquello que usted cree que es su problema, aquello que usted cree que debe decirme a mí. Usted hable a la sanfazón, ya que yo calculo que si habla a la sanfazón se escaparán algunos términos a través del camuflaje, del desplazamiento, de la condensación, y yo, si estoy capacitado para localizarlos, lo que podré hacer es recuperar los pensamientos inconscientes. Esto no es Lacan, ¿eh? Esto es Freud a la letra, o sea, esto de que no se trata de pensamientos, esto... Si Hernández funda un psicoanálisis así, está espectacular. Hay muchísimos psicoanálisis. Está el de Freud, está el de Freud, el de Melanie Klein, el de Winnicott. Incluso, ¿por qué no decirlo? El de Adler. ¿Por qué no decirlo? Yo no me espantaría. El de Jung. ¿Por qué no decirlo? El de Jacques Alain Miller, que es de la puta madre. Un psicoanálisis espectacular. ¿Por qué no decirlo? El de Lacan. Puede haber uno de Hernández. Pero me parece que acá hay ya como una cuestión compleja, y es afirmar que porque decimos asocie libremente no se trata de pensamiento. Lo que pasa es que este hombre no reconoce que para Freud en el inconsciente hay pensamientos. Bueno, en la misma página 42 ya vimos que él propone que el análisis, decimos, es una experiencia. 4 renglones más adelante, otro aspecto me inquietaba aún más del libro de Julien.
Dos puntos. Dado que los escritos de Freud no fueron el resultado de pensamiento especulativo, sino la elaboración de una experiencia resultante de su práctica. Ahí ya tenemos toda la línea de pensamiento, y es que hay una práctica que habilita una experiencia que a su vez, lo veremos más adelante, habilita una teoría. Esa es la epistemología freudiana. Esta es la epistemología freudiana. Lo pueden leer acerca de una cosmovisión donde está clarísimo. Para Freud es la epistemología de la ciencia, la epistemología del psicoanálisis y la forma en que todos los adultos no neuróticos llegan a relacionarse a la realidad. El método es inductivista. Observamos, luego de observar mucho vemos que hay repeticiones o insistencias y a partir de ahí nos hacemos preguntas que respondemos. Una pregunta sobre el método inductivista. Sí. Cuando se analiza a Lacan y se dice que, por ejemplo, cuando decís que haces una lectura transversal de Lacan, Sí. entonces justamente buscas la repetición del concepto, Sí. porque el significante no consiste sino insiste. Sí. ¿No va en relación con este método inductivista? Sí. ¿En qué sentido? Y en el sentido que justamente te apoyas en la práctica de encontrar una repetición de conceptos. Sí. Pero es una forma de leer teoría. Estos creen que están leyendo en la realidad. O sea, lo que yo estoy tratando de establecer en mi lectura transversal de Lacan es qué dijo Lacan. Y entonces tomo sus textos, o sea, lo que podría ser en psicoanálisis el material, y me fijo en ese material la repetición, la insistencia. Ahora, si yo, por ejemplo, yo tuviese un programa de computación medianamente bueno, pondría toda la obra de Lacan y le preguntaría al programa, ¿cuál es el término? O sea, guión, o sea, espacio, conjunto de letras de 1 hasta 50. Guión más repetido. ¿Qué encontraríamos? Le. Después, la. Después, se. O sea, nada. ¿Entendés? Si uno buscase las palabras más repetidas de Lacan o las palabras más repetidas del paciente, no, yo interpreto en función de la repetición del paciente. Ah, bueno. Entonces, en las últimas 72 sesiones, lo que más insistió es buen día. Yo entiendo de día, buen día, buen día. Es notable que este paciente todos los días diga buen día. Es a partir de una búsqueda que yo establezco mi lectura en la insistencia. O sea, me pregunto, pero si Lacan dice que los psicoanalistas nos hemos quedado 50 años demorados en la lectura de la ciencia, ¿él no se quedó demorado? Si no se quedó demorado, tengo que tomar la ciencia de su propia época. ¿Cuál es la ciencia de su propia época? La cuántica. Tomó la cuántica y ahí empiezo a buscar cuántica. Pero es a partir de una hipótesis mía. En realidad hay 4 hipótesis acumuladas, ¿entendés? Con lo cual yo partí de una hipótesis. ¿Me seguís? Lo que yo digo es que nunca hay ninguna forma de práctica que no parta de una idea o de una hipótesis. Pero eso lo trabajamos. ¿Contesté tu pregunta? Bueno, entonces, dado que los escritos de Freud no fueron el resultado del pensamiento especulativo, sino la elaboración de una experiencia resultado de una práctica. En mi libro Otro Lacan cito exactamente lo mismo dicho por Jorge Alemán. Dice exactamente lo mismo, es anticogitativo. No cogitativo, es anticogitativo. O sea, hay un rechazo del pensamiento, se accede por un rechazo del pensamiento. Ahora, esto se dice, yo imagino que todos lo deben haber escuchado, que lo que Freud sabe, lo que Freud divulga, lo que Freud elabora, es a partir de su experiencia en la práctica del psicoanálisis. Esto se dice.
Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros si libido fue leído previamente por Freud de Krafft-Ebing? Si autoerotismo fue leído previamente por Freud de Havelock Ellis? Si bisexualidad fue leído... Freud dice, son citas de Freud estas, ¿eh? Las obtuve de los Foucaultianos, pero son citas de Freud. Fui a Freud, hagamos Rorto y están. Bisexualidad de Wilhelm Fliess. Sexualidad infantil de Albert Moll, M-O-L-E. Zonas erógenas de Iwan, I-W-A-N, Iwan Bloch. La oposición, pulsión, representación de Arthur Schopenhauer. Inconsciente y la teoría social de Gustave Le Bon. La oposición, pulsión de vida y pulsión de muerte, y de hecho la existencia de la pulsión de muerte de Sabina Spielrein. La represión de Johann Herbart. La otra escena o el cambio del teatro psíquico de Gustav Fechner. Ahí también el principio del placer de Fechner. Principio de placer en Fechner. El Unbewussten, la filosofía del Unbewussten según Jones. Esto es de Edward von Hartmann, famoso filósofo anterior a Freud. Entonces, ven que esto es un... el psicoanálisis, decimos, es una experiencia. ¿Qué tipo de afirmación es esta? En gramática es acertótica. En gramática es acertótica. ¿Sí? Es una afirmación. Es una afirmación. Hoy es lunes. Acertótica y asertiva. Acertótica. Sí. Sí. Acertórica. Pero científicamente es... Descriptiva. Científicamente es un axioma. Funciona. Es un axioma. Él lo está proponiendo como un axioma. Sí. Ahora, los axiomas son los fundamentos argumentativos de todas las disciplinas científicas que tienen dos propiedades. Una es que son evidentes y segundo es que carecen de demostración. A partir de ellos, de los axiomas, que tienen que ser pocos, tiene que haber una economía, 2, 3, 4. A partir de los axiomas tienen que ser entonces evidentes y no tienen que tener y carecen de demostración. Ahora, esa evidencia intuitiva del axioma me parece que a nosotros nos está haciendo falta distinguirla del prejuicio, que es lo mismo. ¿Entienden en qué sentido es lo mismo? Prejuicio. Antes de hacer un juicio, el prejuicio es justamente eso. Pero la evidencia es autoevidencia también. Es auto. La de axioma. Sí, una forma de pensar la axiomática es como autoevidente. Algo Claro, que- pero para la comunidad de científicos. Sí. Ya que los axiomas varían según las épocas y las disciplinas científicas. Sí, pero digo, la evidencia es autoevidente, ¿no? En el sentido de que, digamos, es inmediatamente evidente. Claro, pero ¿cómo No, pero- distinguirlo de un El prejuicio? prejuicio también es autoevidente. Claro, sí, sí. Todos los paraguayos son borrachos, todos los bolivianos son ladrones, todos los judíos son amarretes. Claro, sí, es verdad. Y después, aparte, esa gente lo verifica. Oh, Porque habrán visto nazis que lo verifican todo el tiempo. La misoginia cualquiera, todos los prejuicios son absolutamente evidentes para la comunidad de personas que lo sostienen. Pero con lo cual, me parece que a la evidencia del axioma nosotros deberíamos tratar de distinguirla del prejuicio. ¿Cómo? Someterla a un juicio. Sí, no se puede discutir, ¿no? ¿Cómo? Como que no se puede discutir. Es que me parece que se plantea como evidente. Claro. ¿Vieron cómo lo dijo él, no? Pero el análisis, decimos, no sé si habla como Lacan en plural majestático, creo que no, creo que se está refiriendo a la comunidad, Lo afirma a la comunidad de él. como que desconoce que es un axioma. No lo afirma como un axioma. Vos- Pero es un axioma. Claro, pero él no lo afirma, desconoce que es un axioma, entonces no queda habilitado ese trabajo. No. Es decir, si vos para poder cuestionarte tu base axiomática, primero tenés que saber cuáles son tus axiomas de base. Ahora sí, tus axiomas
no los reconoces como tal, y si pensás que son evidentes de por sí, pero en función de la experiencia, entonces no lo vas a poner en cuestión nunca. Pero, ¿por qué Ese no? es el punto. Pero a lo mejor me no parece. es un axioma para él, es una hipótesis. Eso es lo que yo quiero. Sí. Para mí no está claro que sea un axioma. Sí. Mira. Argumenta desde ahí. En ningún momento lo Digo, argumenta. el axioma sirve para, digamos, digamos, la teoría tenés los axiomas, después tenemos las Teoremas. operaciones y después tenemos los teoremas. Digamos, vos podés operar, digamos, a partir de los axiomas y las operaciones, porque el teorema. Todo el escrito son los teoremas que se deducen de este axioma. Digamos. Mi impresión es que sí. Mi impresión es que sí. Pero como pregunta, ¿es una experiencia de psicoanálisis? Eso. Las preguntas tuyas de la vez pasada. ¿Y qué es experiencia? Surgen de la experiencia. Macanudo, hagamos la lista de los conceptos freudianos y veamos, ¿surgieron de la experiencia o surgieron de libros? ¿Surgieron de libros? Tengo los libros. Tengo todos los libros. ¿De dónde surgieron? ¿Cuál me falta? El complejo de Edipo. Sí, bueno, está bien. Pero me parece que es una lista categórica para decir... Pero además hay experiencias sin pensamiento. La pregunta, ¿Cómo? ¿hay experiencias sin pensamiento? Este autor propone que hay experiencias... No, va mucho más allá. ¿Qué me parece uno de los motivos para pensar? Este artículo me lo dieron, no digo que me lo... en un sobre negro. Guarda, vos entendés, sabés a lo que nos referimos. Me lo dieron por algo. Me lo dieron, vos tenés que leer esto. Me parece que responde al problema de por qué el rechazo sistemático y universal a toda la articulación del psicoanálisis con la ciencia por parte de Lacan, que en el seminario 23 es un adoquín. Es un adoquín, la relación esa que nos presenta muy difícil. Ahora, ¿cuántos de ustedes, cuántos psicoanalistas lacanianos compraron un libro sobre teoría matemática de nudos? ¿Y cuántos psicoanalistas lacanianos por el seminario 23 compraron algo de Joyce? Hay un problema. Enfrentemos el problema. Yo digo, somos psicoanalistas, enfrentemos el problema. Hay un problema, enfrentemos el... Quizás Lacan estaba loco. Total, lo como dice Ritvo, tenía la transferencia con la matemática. Que se nota la teoría de transferencia que tiene Ritvo. Sinónimo del amor. Bueno, un poquito más. Entonces es un axioma. Página 48. Pero seguimos en el registro de los textos, en el puro orden simbólico, por mucho que el francés sea conmovido por el mandarín. Bueno, este es un está en el séptimo renglón de la 48. Es un punto seguido. Pero seguimos en el registro de los textos, en el puro orden simbólico. Antes de la cita 19. ¿Lo encontraste? Bueno, para Lacan no existe eso. Y de hecho el seminario 23 tendría que servirnos para pensarlo. No hay lo puro simbólico, lo puro real o lo puro imaginario. Toda la reunión anterior sobre lo bruniano y lo borromeo fue justamente para indicar que no lo hay, que no hay puro simbólico. Porque me da la impresión que se intenta plantear esto. ¿Cuántos libros escritos? Saquen una hoja, multiple choice. ¿Cuántos libros cree usted de psicoanalistas lacanianos que dicen, 3 cubitos para que ustedes hagan la cruz, hacia una clínica de lo imaginario, hacia una clínica de lo simbólico o hacia una clínica de lo real? ¿Qué obtendríamos a la salida de las 40 respuestas? Todos pondrían hacia una clínica de lo real. ¿Entienden el problema, no? Que puro simbólico
es una degradación de aquello a lo cual no se llega, pero el problema es que no hay puro simbólico, y a su vez, y me parece que con el tema de la experiencia en psicoanálisis tendríamos que avanzar, vamos a avanzar con este texto. ¿Qué sería un puro real sin lo simbólico? Incluso, ¿qué sería una experiencia sin lo simbólico? ¿Entienden la pregunta, no? ¿Qué tal? Con algunos pacientes les pudo haber pasado. Hola, ¿qué tal? Bien. Desde el martes, bueno, fui a trabajar, cenamos en casa. Uno ya se cuenta de ¿dónde va esto? Sí, no, estuvo una crónica. Ustedes como analistas, ¿qué le dirían? Dale, negro, tirá algo, tirá un poco de merca para el asado, ¿qué hacemos? Merca, acá hace falta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no admiten eso? ¿Por qué empiezan a escuchar? Digo, varias sesiones así. Algún paciente obsesivo grave deben haber tenido. ¿Por qué no? ¿Qué estarían esperando? Algo que se salga de lo normal, como el síntoma, no la formación del inconsciente, ¿no? Que salen de lo normal. Pero salen de lo normal en función de un orden simbólico. Vayan al neurólogo y díganle: doctor, anoche tuve un sueño muy interesante. No. ¿Entienden? En esa práctica, sueño no es una experiencia de las experiencias. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Que para que haya una experiencia en contexto simbólico te dice qué es experiencia en ese medio. El psicoanálisis es una experiencia, pero no es de la índole del pensamiento y de lo simbólico. ¿Pero qué es una experiencia por fuera de lo simbólico? Piensen en cualquier tipo de experiencia. Si yo digo, él siempre nos hace la misma advertencia, pero ¿a qué nos referimos con experiencia? Entonces podríamos empezar. Digo, hacer un en la cabeza. Experiencia mística. ¿La anotamos esa? Sí. Y podríamos seguir, ¿no? Una experiencia mágica, ¿no? Sexual. Una experiencia sexual. Pero sexual, mística, religiosa, ¿qué es? La connotación simbólica de la cosa. Sino que es una experiencia. Si no, ni siquiera entra nada a experiencia si uno no le da la connotación simbólica. Bueno, pero E inclusive la imaginaria también. Justamente por el uso axiomático que está haciendo de experiencia, la presupone como algo dado, en el sentido de como si él supiera que es una experiencia. Es que él hay sabe una lo que es una definición de experiencia que no la está definiendo, que no la está dando, pero justamente, digamos, la presupone en algún sentido como dada, como que, o sea, no toma la experiencia como un concepto. Eso es lo que voy. Lo que vos estás diciendo es, preguntémonos qué quiere decir experiencia, la pregunta que citas. Eso significaría que experiencia es un concepto. Bueno, en vez de estar usando experiencia como fuera del concepto. Bueno, que podemos definir la experiencia como concepto. Podemos decir que es una vivencia subjetivada. Por supuesto, pero ya cuando lo definís como concepto, lo estás corriendo del uso que le está dando a experiencia. Sí, no es conceptual. No es conceptual, no sé. Pero Miller por ahí podría decir... Yo lo que le propongo es que es anticonceptual, que es enemigo del concepto, la posición. Pasale a Ricardo. Digo, que por ahí Miller podría decir que son datos inmediatos, ¿no? Lo dice. Miller dice que son datos inmediatos. Pero de vuelta, ¿qué es un dato? Hay que tomar los datos inmediatos de la experiencia analítica. Llega 8 y 10. Se saca el saco. Lo cuelga en el perchero. Miller me diría: déjate hinchar las pelotas, Alfredo. Si yo superviso con Miller, me diría: déjate hinchar las pelotas. ¿Con qué pasó? Me dijo que no iba a venir más. Ah, eso.
¿Y por qué eso y no se sacó el saco y lo colgó en el perchero? ¿Entienden lo que digo? Me parece que incluso es una petición de principio, que ni siquiera es un prejuicio, me parece que es una pura petición de principio. Es decir, el psicoanálisis evidentemente rechaza la ciencia, pero que se lo está argumentando. Yo lo recomendé porque me parece que se lo está argumentando de la forma más típica. Yo encuentro esta argumentación en todas las discusiones sobre psicoanálisis. Un poquito más, porque Sin embargo, comprendió muy rápidamente que no era posible seguir la vía del psicoanálisis sin analizarse. No sé qué quiere decir. Sin embargo, comprendió muy rápidamente que no era posible seguir la vía del psicoanálisis sin analizarse. Pero fíjense cómo sigue. 2 renglones más adelante, al fin de la 49. No, 2 párrafos antes de la finalización de la 49. Ahora sí. Los últimos 2 renglones de 2 párrafos antes de la finalización del 49. Ese es el problema de la obsesión que prolifera. Obsesión es un síntoma de defensa secundaria, lo llamaba Freud. Michel Guibal. Este es el psicoanalista que atendió a su paciente sin saber chino. Michel Guibal. Escuchen. Quien había hecho un análisis con Lacan, por lo cual no se quedó a la saga ni en seriedad ni en locura. Entonces ya tenemos una idea de cómo esto funciona como máquina, y es cómo es que él sabe lo que es experiencia, porque hizo la experiencia. Entonces se arma como una genealogía de que Guibal se analizó con Lacan, que se analizó con Lowenstein, que se analizó con algún discípulo de Freud, que se analizó con Freud. Que se analizó con... Que se analizó con... Digo, ahí cagó. Ahí entra el genio. Ahí entra el genio de Freud. Bueno, página 51. Pero pongamos a trabajar los argumentos. Si ustedes tienen argumentos más contundentes, este es nuestro problema, este es el problema de todos los psicoanalistas de hoy, Es por lacanismo. Esto es por lacanismo. O el estado actual del... Yo voy mucho a la APA y discuten igual, discuten igual. Es que es un freudismo. Yo discutía el nombre del padre en la teoría de Lacan, e inclusive en Benveniste, no es el papá. La otra persona que estaba en la mesa redonda de APA, un especialista en Lacan de APA, decía, no, es el papá. Y yo le decía, no puede serlo por el siguiente problema. Si el nombre del padre inscribe la castración en el otro, y el otro está encarnado por la madre, si el padre castra a la madre, habría que tener algún registro que castre al padre a su vez, porque si no igual tenemos al otro omnipotente. ¿Entienden el problema lógico, no? No, tiene que ser el padre. La coordinadora de la mesa decía, bueno, como ven, hay muchas lecturas posibles. ¿Qué es esto, Van a ver qué es esto. Sí, cada uno su experiencia. Cada uno con su experiencia, por supuesto. Bueno, página 51, el anteúltimo párrafo, dice que este análisis entre el chino y el francés, dice este autor, Manuel Hernández G., el encuentro no se dio en el registro de la teoría, sino en el de la experiencia. En teoría, ese análisis parecía imposible, pero la experiencia demostró lo contrario. Bueno, aquí hay que trabajar un poquito de epistemología, porque la experiencia, ni siquiera el experimento, nunca demuestra una teoría. Es inconmensurable la estructura de validez de una teoría. O sea, ustedes pueden demostrar que el agua hierve a 100 grados centígrados a nivel del mar en determinado nivel de saturación de sal. O sea, controlada la saturación de sal y la altitud, el agua hierve a 100 grados centígrados. Pero eso no garantiza la teoría que dice que el agua pura hierve.
ya que no se puede saber si mañana no aparecerá un experimento que lo contradiga. O sea, nosotros tenemos tenemos dos problemas con respecto a la epistemología de la ciencia. La vulgata psicoanalítica es que la ciencia es empírica, o sea, la concepción de Freud, o sea, que se observa y se concluye. Ya en epistemología hace 70, 80, 90 años, 1920, 1930, se sabe que no, eso no es ciencia, no existe. Lo que es ciencia es la puesta a trabajar de determinadas hipótesis. Incluso Popper, si alguno creyó que yo decía... Tiene un escrito especial para rectificar las malas posibles concepciones de su teoría. Siempre principio la hipótesis. Luego, algunas hipótesis son posibles de ser tramitadas empíricamente, que en ciencia se llama experimentalmente. Lo que se consigue con experimento en ciencia hace que la comunidad científica considere suficientemente avalada la teoría como para seguir, o suficientemente criticada la teoría como para dejarla caer. Pero nunca es garantía. Este problema se llama, ya se los dije, el cisne negro. En lógica se llama el cisne negro y en ciencia se llama el cisne negro. El libro El cisne negro, sobre economía y la crisis económica del capitalismo yanqui europeo con la burbuja inmobiliaria, está buenísimo, El autor es un árabe, que ahora me olvidé su nombre. Pero la experiencia demostró lo contrario, no demostró, las experiencias no demuestran. Hacen que la hipótesis tenga mayor credibilidad o menor credibilidad. Toda la teoría de Lacan sobre el pase es contrario a esto. Toda la teoría de Lacan sobre el pase es la incorporación de la epistemología científica al psicoanálisis. O sea, el paciente dice: me analicé, me curé, estuvo extraordinario, le agradezco mucho, doctor. El psicoanalista dice: se analizó, estuvo extraordinario, se curó de todo, esto es pipí cucú. Lacan dice: todo eso no sirve para un carajo. Todo eso no sirve para nada, ni se toma en cuenta. En todo caso, si hay interés, el que se llama analizante, para ver si pasa analista, podrá dar su testimonio a alguien. Lacan dice que no sea un viejo choto que ya sabe, que sea un joven que está convencido de que no sabe, que ese a su vez, entienden, que no deja que la persona vaya a decir, no, estoy bárbaro, me curé. Entonces, yo estoy bárbaro, me curé, mejor que nunca, vivo mejor que nunca. Sino que el joven diga: él dice que se curó, que está mejor que nunca, y un tribunal dirá si les parece, si hubo análisis o no. O sea, toda la experiencia del pase de Lacan es justamente para criticar la idea de que hay algún tipo de experiencia que puede ser garantía de lo que ha sucedido. Ricardo. Hay un párrafo que a mí me interesa, donde dice, en la página 51, sí, al final, dice: si alguien quiere... Ese es el que vamos a leer ahora. Bueno, eso me interesa. Bueno. Si alguien quiere conocer los alcances del análisis, las respuestas que le conciernen en lo personal no estarán en las obras completas de Freud ni en los escritos de Lacan, sino en hacer la experiencia, ¿no? La cuestión es lo personal. No, pero lee los dos renglones antes del mismo párrafo. Sí, es lógico, si alguien quiere saber qué es el psicoanálisis, la respuesta pertinente es que vaya a hacer un análisis, no a leer la teoría. Punto. Después leemos lo otro, porque son dos modulaciones. La primera es: si alguien quiere saber qué es el psicoanálisis, se tiene que analizar. La segunda, ella es personal. ¿Sí? Bueno. No solamente eso, es lógico, como empieza la frase. Sí, no, uno puede decir, es evidente. Sí, bueno. El problema es grueso, el problema es grueso, En ciencia está totalmente planteado. Un físico, no un profesor de física, alguien que siempre de investigación, un matemático que hace investigación, un físico que hace investigación, un químico que hace investigación, tiene sus preguntas, tiene sus formas de materializarlas y está trabajando en la búsqueda de algún tipo de respuesta respecto de esas preguntas. ¿Sí? Sí. Ahora, se supone que por eso él sabe lo que es ciencia.
todo Occidente está fundado desde hace 150 años en que no. Por eso la epistemología. Si fue necesaria la epistemología es porque preguntarle a Einstein qué es ciencia no es nada más que la opinión de Einstein. Que en eso mismo puede estar tremendamente engañado. Guarda, no porque hay otros que lo hacen distinto, puede estar tremendamente engañado respecto a lo que él hace, ya que él cree que él puede creer que está haciendo una cosa y en realidad puede estar haciendo otra. Es inconsciente, es espectacular, lo que vamos a trabajar en la reunión de las 18:45 del próximo jueves, la primera página de subversión del sujeto. Es este problema, que el científico sabe y no sabe. Por ejemplo, no hay por qué suponer que el científico que sabe hacer lo que hace, en la medida de sus posibilidades, suponemos que no sabe. Por eso la epistemología. Y acá, ¿es el psicoanálisis quien mejor puede decir que es el psicoanálisis? Por otra parte... ¿O los historiadores? ¿O los Foucaultianos? ¿O los filósofos? Somos nosotros. ¿Entiende que es el procedimiento del pase lo que estoy diciendo? ¿Es quien hace la cosa el que mejor sabe lo que hace la cosa? El comentarista de arte, ¿no? El pintor dice, no, qué sé yo. Y el comentarista de arte dice, no, bueno, evidentemente esto está en filiación con tal, es una ruptura con tal, inclusive en la propia obra del autor, el autor dice, sí, la propia obra del autor, y el autor dice, la pelota, ¿verdad? Yo nunca había usado ese color. ¿Entienden lo que estoy diciendo, no? Pero acá se anula la categoría de inconsciente. Te quería decir Dale. que a su vez la necesidad de la epistemología no da tampoco garantías. Es una, digamos, es como una especie de circuito sin punto de origen que garantice nada, porque de la epistemología pasamos inmediatamente a las epistemologías, cada una con una a la historia de la a ciencia, a la filosofía de la ciencia, que son disciplinas acabadas en el sentido de importantes y desarrolladas. Sí. Pero por eso, justamente, si hay algo que se demuestra con esto, se puede utilizar ese término, es que no hay garantía posible. La epistemología tampoco garantiza Y nada. que siempre el saber inaugura un campo de un saber no sabido, en paralelo a su propia producción de saber. Pero acá se afirma lo contrario. Si alguien quiere saber qué es el psicoanálisis, la respuesta pertinente es que vaya a hacer un análisis, no a leer teoría. Es tremendo esto, Que sí, que Foucault nunca pudo saber lo que es un análisis. Los Foucaultianos no saben lo que es un análisis. Bueno, eso es lo que le objeta a los conferencistas. Dice que como no hicieron la experiencia del Claro. Qigong, Claro. ¿qué pueden decir? Claro. Este es un problema que parece que efectivamente los científicos y los epistemólogos no le encuentran solución. ¿Cuál es la manera de hacer ciencia? Y hay uno que sale del paso, creo que era Feyerabend, donde decía, en realidad lo que hace la ciencia es resolver problemas, ¿no? Y a partir de ahí, digamos, cada ciencia se da el método para la resolución de un determinado problema, pero no existe el método, la epistemología, la forma, ¿no? Porque cada vez que encuentran que lo resuelven de una manera, para otra situación no sirve. O se desactualiza, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, un poquito más. ¿Y en lo personal? ¿En lo personal? Y en lo personal que vivo. Si vos pones a lo personal en la pregunta, vas a tener que poner lo personal en la respuesta. En lo personal para vos, ¿qué sería hacer una experiencia mística? Y yo tendría que hacer la experiencia mística, ¿me entiendes? O sea, si vos pones a lo personal, no sé si se entiende. Pero ¿qué es el psicoanálisis en el siglo XX? ¿Qué es el psicoanálisis en Occidente? ¿Es una práctica de cuidado de sí? ¿No es una práctica de cuidado de sí? Anda a decir un psicoanalista que no leyó a Foucault. ¿El psicoanálisis es una práctica de cuidado de sí? ¿De qué? ¿Cuidado de qué? Ah, no, pues yo me analicé con Lacan y no me dijo nada de cuidado de sí. ¿Qué cuidado de sí? O sea, podemos estar totalmente habitando en un campo al cual ni siquiera nos hemos hecho la pregunta qué campo habitamos, en qué contexto, con qué límite delantero, con qué límite posterior. Yo creo que hay otro problema. Más aún, ¿no? Si uno recibe su propio mensaje en forma del otro, yo confiaría que son los filósofos, que son los sociólogos, que son los antropólogos y son los Foucaultianos los que más podían llegar a decirnos que es el psicoanálisis. Creo que hay un problema con lo personal, como está usado. Sí.
que remite a la pregunta de Ricardo Goldenberg de lo singular. Como el arribo a cierta singularidad sería el término. Digamos, si hay una singularidad a la que se... Sí, él, como lo decía Ricardo, insistió mucho en la presentación que hizo online. No decía singular. Vieron que él trabajaba con la oposición onda-partícula y lo derivaba algo de la partícula como lo tangible. Niveles. Niveles, el Sí. nivel macro y el nivel micro. Ah, eso, macro y micro. Acá Marcelo Acota dice: en el seminario de la angustia, Lacan dice experiencia unas 20 veces por clase. Una vez más, Miller nunca escribe experiencia en ninguno de sus títulos o parágrafos. Dice, y lo hace un poco desde el concepto de la angustia y para confrontar con el experimento. ¿Lo lees de vuelta? En el seminario de la angustia, Lacan dice experiencia unas 20 veces por clase. Una vez más, Miller nunca escribe experiencia en ninguno de sus títulos o parágrafos. Y lo hace un poco desde el concepto de la angustia y para confrontar con el experimento. Bueno, no. Es un aporte, no. Pero la pregunta es si hay una experiencia de la angustia. La angustia es una experiencia, ahí es lo que me parece lo que pregunto. Pero por supuesto que hay una experiencia de la angustia desde que hay experiencia de la angustia. Como hay una experiencia del duelo, desde que hay experiencia del duelo y hay El problema agregado es que se está tomando personas que hacen la experiencia. No, pero es posible hacerla. Sí, pero... Una vez que está inaugurado socialmente esa diferencia, vos podés hacerla. O sea, por ejemplo, para saber lo que es un análisis hay que analizarse. Bueno, en China en el siglo XIII antes de Cristo, esa diferencia no está inaugurada. Y me refiero que a la experiencia de la angustia también. Si no está habilitada esa diferencia, debe haber un montón de sociedades, y que se me demuestre que no, históricas o muy lejanas del contexto moderno occidental, que no tienen la experiencia de la angustia. Pueden ser vecinas, pueden ser próximas, pero que no la tienen. Si no está inaugurada esa diferencia, es imposible tener la experiencia de esa diferencia. De hecho, Kierkegaard que inaugura el concepto de la angustia. Estamos hablando de Kierkegaard, ¿sí? Que Borges, que no es ningún otro, que no es ningún sonso, dice: no nos olvidemos que su nombre quiere decir cementerio. Church Garden, el jardín de atrás de la iglesia, donde el osario. En español se lo conoce. Borges, cuando publica el libro, dice: no se olviden, este sabe de lo que habla, se llama cementerio. Osario, se llama Osario, Juan Osario. No, déjame de joder. Y es así, es así. La cita para hacer referencia. Espera. De lo que está diciendo, una está en Función y Campo de la Palabra, cuando Lacan habla de la Rochefoucauld, cuando dice: nadie se enamoraría si no hubiese nunca oído hablar del amor. Esa es una. Y la Rochefoucauld lo dice. Sí, y Lacan lo toma ahí en el campo. Y después, al final, acerca de la causalidad psíquica, donde menciona explícitamente que la percepción misma está determinada por los discursos, y un hombre que participe de una cultura diferente tendrá una percepción diferente. Esas son las cortes. Siguiendo por la misma línea, una forma bastante rápida, me parece a mí, bastante inmediata, de darse cuenta que no existe una experiencia tan total, especialmente en lo que respecta a los afectos, digo, que uno rápidamente piensa que es algo que son la cantidad de libros de historia lo podemos llamar historia de las mentalidades, historia de la muerte, historia del amor, historia de la angustia, historia del sexo y del orgasmo, en fin, todos los... De la homosexualidad, de la heterosexualidad. Ya están escritas esas historias. Exactamente, sí, que rápidamente lo que uno puede percibir es que tiene, digamos, aquello que se denomina amor no es algo que es un referente, digamos, invariable a lo largo de la historia que se llama amor, sino justamente la fundación de experiencias basadas en, ¿cómo decirlo?, regímenes de saber, por utilizar un término Foucaultiano. De hecho, la historia de la clínica.
Y la historia de la clínica, sí. El nacimiento de la El clínica. nacimiento, perdón. En El amor y Occidente, por ejemplo, es espectacular, es simpático, ¿eh? Se explica por qué la amante le gana a la esposa. ¿Por qué los hombres quieren más a la amante que a la esposa? Está buenísimo. Pone el surgimiento, cuáles son los autores que lo producen y en qué régimen de saber se produce, que es religioso, los cátaros. ¿Te acuerdas de Gila? El humorista gallego que se ponía la boina para los jóvenes. Primer gobierno de Perón. Psicoanalista de primer orden, me parece, ¿no? Para ubicarlo dentro de las cosas que el psicoanalista tiene que estudiar, digamos. Sí, es imperioso. Historia de la mentalidad podría ser así. Sí, totalmente. Habría que ver si en... Gila tenía un chiste que era así. Estaba él vestido de médico. La cámara allá, de espalda a un paciente que estaba sentado acá. Médico con cosas acá y el teléfono. Él le hacía muchos sketches con teléfono. Suena el teléfono, atiende. Estoy atendiendo. No puedo ahora. Estoy atendiendo. Que estoy atendiendo. ¡Pum! Suena de vuelta el teléfono. Hola. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué decía? ¿Qué tal? ¿No? La mujer y la amante. ¿No? Clarísimo. ¿No? Bueno. Y eso es a consecuencia del movimiento religioso, que son los cátaros, que propusieron algo de la índole, no exactamente del amor puro, que es mucho más superior que el amor matrimonial, siglo XII, XIII, y ahí surge la potencia del amor del amante. Nosotros tendríamos, con Freud, ¿qué tendríamos? ¿Qué diría una psicoanalista de APA, que yo tengo el nombre acá pero no lo voy a decir? ¿Qué diría? No, es que lo prohibido siempre despierta mucho... O no, la psicoanalista de Ruido, la de la APA. No voy a decir su nombre, ustedes no lo pueden saber quién es. Ya no la conocen, no lo pueden deducir. Que lo convierte en algo universal. Siempre lo prohibido causa más tentación que lo regular. Y ese siempre lo prohibido es que es bruta y no sabe que Lacan cita a Rougemont, que es un libro de 1936, después lo agregó en el 40 y en el 50. En el 50 dice, muchas personas que estaban por casarse por este libro no se casaron, y muchas películas que se estaban por filmar no se filmaron a causa de este libro. O sea, fue una conmoción total, porque reveló la estructura del amor. Yo creo que es clave esto que se plantea recién, porque si cualquier término de la lengua, ¿sí? El rigor funciona correlativo a todos los otros términos de la lengua, en el sentido de que experiencia no es lo mismo en una cultura que en otra, o en un idioma que en otro, ¿sí? O que el mismo término, historia de los afectos, como decía Bruno, puede variar en términos de la historia, y hay sentimientos que aparecen justamente en función de variaciones de la lengua. Me parece que lo que está rechazado fundamentalmente con este uso de experiencia, de lo que está, de la discusión de fondo, lo que está rechazando es el significante. Experiencia no es un significante, ¿no? O sea, estos tipos argumentan con digamos, lo que los tipos proponen es que en rigor habría elementos que están por fuera del significante. Y a mí me parece que ahí está uno de los aspectos de este problema, que quizás no es el significante. Por eso ya no... El de Lacan, no el de la lingüística. El de Lacan. Sí. Lo que Lacan llama significante, no estrictamente. También es un significante, sí, claro. Pero que, digamos, la operatoria es significante, sí. ¿no? Si la realidad es significante, quiere decir que no hay ningún término que, digamos, pueda, digamos, definir esencialmente lo que quiere decir ese término. Punto. Con el agregado de que la legalidad del significante es lógica. La legalidad es lógica. O sea, lo que funciona como principio de gravedad, o sea, la ley fundamental del movimiento, es lógico. Por eso todos estos ataques al pensamiento lógico, entran en una contradicción flagrante con lo real como lo imposible lógico. Por eso sin pensamiento no sé cómo accedes a lo real, salvo que lo reduzcas a la sustancia tangible visible, pero ahí ni Newton
Ahí habría que ir a Aristóteles. Sería aristotélico, ¿entiendes? Caeríamos en la oposición Platón-Aristóteles, si las ideas o la sustancia. La última, página 57. Es más radical que lo que plantea Freud. Él, sí, por supuesto. El psicoanálisis lacaniano ha ido 30 pasos atrás de Freud, ¿sí? Sí. Yo no conozco mucho, renglones apenas, pero habría que ver si no se retornó a Nietzsche, no a Freud. Sí, esto no es Freud. Y porque me da la impresión que es un discurso más filosófico poético que de naturaleza científico natural como para Freud. Me parece que habilita mucho la idea de superhombre, pero hay que verlo, ¿eh? Las ideas son la joda de las ideas es que son como la libido de Lacan. Es una laminilla ultraplana, 2 dimensiones, que no hay forma de evitar que se meta en uno sin que uno siquiera sienta y se dé cuenta que se mete. O sea, uno puede ser nietzscheano y decir, ¿qué? No, yo no lo conozco, nunca lo leí, no sé ni quién es. A pesar de lo cual, ¿no? Puede enterarse porque otro le dice, ese argumento de Nietzsche, cosa bien. Bueno. A mí me permitía Hume todo el tiempo cuando yo leía esto. Hume desde el punto de las percepciones, de la experimental y bien individual, digamos, ni siquiera diría singular, era pensando en el tai chi, ¿no? Que yo hago tai chi. Ya nos habíamos dado cuenta. Me imagino, totalmente alejado a poder pensar que no hay un pensamiento. Hay un pensamiento. Incluso el pensamiento puede ser 2 puntos, no debe haber pensamiento. Es uno de los pensamientos más radicales. O no se trata de pensar. Bueno, la última. Dale. Para sumar al lío, me parece que también otra distinción que creo que subyace todas estas ideas es la diferencia radical entre pensamiento y sentimiento. O sea, lo dan como un hecho, que hay algo que se piensa y hay algo que se siente, como si fueran 2 cosas absolutamente distintas. Y me parece que la obra de Lacan ataca, o sea, a lo largo de toda la obra de Lacan se ataca esa idea. Pero eso sí está en Freud, es lo que yo les proponía que tomó de Arthur Schopenhauer. Claro, por yo les leí afecto o representación. La oposición, pulsión, representación. Sí. El mundo como voluntad, triep y representación, que están presentadas en oposición. El significante nunca puede captar todo el goce que proviene del cuerpo, siempre hay un resto. Ese Matt Tyson Holyfield que hacen los psicoanalistas, eso es Arthur Schopenhauer, es una filosofía, era un filósofo muy famoso, muy preponderante en su época, seguido por muchísimos autores y que Freud reconoce haber recibido de él, además de los conceptos de Triep y Vorstellung, la oposición. Digamos, de Platón no podría decir, ¿no? Porque, la diferencia entre las pasiones, por ejemplo, visto como algo moralmente negativo, de una ética antigua, y la razón, ¿no? Esa diferencia. Me parece que Lacan en ese sentido ataca una diferencia que tiene una larga data. Y de hecho creo que la idea de sustancia gozante, de gozo, me parece que va hablándolo con Martín, ¿no? Bueno, eso. No, yo quería decir que con esta idea de experiencia habría que ver qué sentido podría tener decir experiencia analítica entonces, porque la experiencia se plantea en términos de esa es la absoluto, que ese podría ser una contradicción en sintáctica. Esa es la clave. Claro. Yo les quería contar. ¿Qué es decir experiencia analítica? Entonces, pues hay una experiencia absoluta. Me llamó alguien del extranjero para analizarse, porque me conoció a través de un libro. Sí, ¿cómo no? Yo estoy en análisis. Bueno. Entonces, no, es que tengo un problema muy serio con mi analista. ¿Cuál es? Que después que terminamos las sesiones nos vamos a emborrachar juntos y borrachos completos
decimos un montón de cosas, él dice un montón de cosas que a mí me obstaculiza un poco el análisis. Yo le dije, claro, me imagino. Tanto me sorprendió que yo le dije, como dijo después, yo dije, después que usted terminó el análisis con él, no, después de cada sesión, o sea, termina la sesión y se van a chupar juntos, por una propuesta del analista, no de él. Bueno, y si fuese de él sería lo mismo, porque el analista le dijo que sí. Bueno, ¿no están tentados ustedes a la pregunta de, pero eso es análisis? O Jung con Sabina Spielrein, que después de cada sesión se la cogía. Eso no es un detalle menor. El problema es que le mandó la factura a la familia. Y cuando se enteró ella, tuvo varias internaciones, ella era una paciente compleja. Y entonces él tenía una comunicación directa con la familia. Entonces ella hizo un escándalo total. Dice, ¿cómo le vamos a pagar? En todo caso, no, pues estamos a mano en todo caso. No sé. Si quieren conocer el fin de la historia, muy trágica de la vida de ella, tremenda, el fin de la historia es este. Ella le escribe a Freud haciendo la denuncia. Creo que Volnovich tiene publicado todo en internet, todo el dossier completo. Es interesante. Incluso para la historia soviética, cómo muere ella en la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Juan Carlos Volnovich, me parece. Pero si no, si ustedes ponen Sabina Spielrein, aparece. Le escribe una carta a Freud y le cuenta todo. Y Freud le contesta, estimada Sabina, le recomiendo, por favor, reprima todo. Punto. Cordialmente, doctor Sigmund Freud. Está la carta, no es joda, Podría haberlo dicho de otra manera. Reprima todo. Habría que decirle, doctor, no se puede, porque hay un retorno, siento. Atroz. Pero de vuelta, eso es, ¿entienden? Mi analista se acuesta en el diván, yo en el sillón, y él asocia, me dice que yo tome notas en un blog y que diga cada tanto, ajá. No, pero no entendí. ¿Cómo? Cada vez que yo llego, mi analista se acuesta en el diván, me pide a mí que me siente en un sillón atrás de él, él habla todo el tiempo sin parar y me dice a mí que anote en un blog y diga ajá. ¿Es análisis? ¿Qué es experiencia de análisis? Hay que dar las coordenadas de lo que es una... No sé si me entienden. Habrá 80.000 disputas, ni siquiera entre nosotros llegaremos a una fórmula unitaria condensada en 2 o 3 renglones de qué es algo que nosotros consideraríamos. Por ejemplo, en un Ateneo, ¿cualquier cosa es material? ¿Qué es material? ¿Cualquier cosa? O sea, efectivamente, ¿qué es experiencia analítica? Es como mística. ¿Qué es experiencia mística? Bueno, ¿querés agregar? No. Bueno, lo último. Así, página 57. Hay mucho más, adelante dice, el registro de lo libresco. O sea, el desprecio de lo teórico. Este psicoanalista me pareció representativo de un movimiento psicoanalítico. Sí. A mí me pareció, a Gabriel Lombardi y a Isidoro Beck, nada de lo que yo dije les interesó. Me parece. Ahora, ¿no había frases muy simpáticas de Lacan? O sea, me parece que todo eso, como dicho así, no les interesaba. Pero que hay pero todo lo que es científico no hay interés en eso, no hay. Es como decir, está bien, pero eso ¿qué tiene que ver? Es como si ustedes me dijesen, bueno, leí una entrevista a Tinelli y la quiero presentar como un caso clínico. Habría que darle cierto formato para hacerlo, ¿no? Los encuentros de residentes podés hacer eso. Hubo uno que presentó una receta. ¿Jugándose eso? Una receta de cocina. Una receta de cocina. Un congreso de residentes, uno presentó una receta, pues dijo, se puede presentar cualquier cosa. Como una burla, justamente. Sí. ¿Qué es material? Cualquier cosa es material. Bueno, y la última es, así estos textos no surgen de una especulación en abstracto, escuchen esto, ni de divagaciones extravagantes. Este autor es evidentemente freudiano, lo que toma al comienzo dice que es de Freud, lo pone a Lacan, como muchos autores modernos que son freudianos, pero te ponen 2 o 3 de Lacan para estar en el mercado,
Así, esos textos no surgen de una especulación en abstracto ni de divagaciones extravagantes. Y ahí viene la propuesta, que es práctica, experiencia, escritura. La práctica inaugura una experiencia que a su vez produce una escritura teórica. Así tenemos que, de manera análoga al psicoanálisis, el Qigong es ante todo una práctica que produce una experiencia de transformación que en ocasiones se vuelca por escrito. ¿Es eso un pensamiento? Me parece que no. Tampoco el psicoanálisis es un pensamiento especulativo, producto puro de la razón deductiva. Ah, no, hay otra más que me encantó de Freud y de Lacan. Ah, perdón, esta sí es la última. Página 60, a la mitad de la página, a la izquierda del dibujito ese que es genial, que es una exposición donde taparon la puerta con libros, que es la filosofía del autor. Los libros tapan la puerta. Mantente alejado de los libros. Es fuerte, ¿eh? Después Lacan dice oscurantismo y uno dice, no, bueno, exagera. Este es oscurantista. Con respeto lo digo, no es un insulto decir oscurantista. Pero fíjense el dibujo que pone, ¿eh? Y lo ensalza. Los libros tapan el camino, la vía, el acceso. Los libros tapan el acceso. Bueno, y lo último es esto. En la mitad del párrafo que empieza, en psicoanálisis no se trata, como en filosofía, del arte de inventar conceptos. Y agrega una regla más adelante, por eso no existe la buena manera de hacer teoría. Y esto es el problema que tenemos nosotros en los casos clínicos. Este es el problema en los casos clínicos. A mi entender, en apertura. Por eso no existe la buena manera de hacer teoría, pues no hay una sola manera de hacerlo. Uno podría decir, está bien, sí, claro, hay varias teorías. No, escuchen cómo sigue. La buena, teoría, entre comillas, no sería ni siquiera la de Freud o Lacan, pues los recursos con los que ellos contaron para dar cuenta de sus experiencias eran los de ellos. Yo no sé cómo se puede decir que la víctima del genocidio en Argentina fueron los milicos y que los 30.000 desaparecieron. O sea, por eso no existe la buena manera de hacer teoría, pues no hay una sola manera de hacerlo. La buena teoría no sería ni siquiera la de Freud o la de Lacan, pues los recursos con los que ellos contaron para dar cuenta de sus experiencias eran los de ellos. Los recursos de Lacan: topología, aritmética, teoría de los números, teoría de conjuntos, cálculo infinitesimal, cálculo de probabilidades. Este lo agregué, no lo dije delante de Isidoro y Gabriel, por eso me parece que no anduvo. Cálculo de probabilidades, teoría matemática de juego de estrategia, teoría matemática de grafos y redes, teoría matemática de nudos y trenzas, física de Newton, no el newtonismo, física relativista, física cuántica, geometría proyectiva, lógica simbólica, lógica matemática, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? ¿Leyeron ustedes 4 páginas de Lacan? ¿Echa mucho lo que yo digo? Digo, los recursos que utiliza Lacan para pensar el psicoanálisis, ¿no son estos los recursos? ¿Y cómo se puede decir? Por eso no existe la buena manera de hacer teoría, pues no hay una sola manera de hacerlo. Que no haya una sola manera es obvio. ¿Quién podría decir eso? Eso es lo que se cree que es la ciencia, que en la ciencia hay una sola teoría. O sea, eso no es abrir el diario que recibís, la página de noticias científicas. Eso no entender ni eso. Y ni Lacan pudo ni quiso escribir como Freud, ni nadie ha conseguido teorizar como cada uno de ellos. Esto hace que no haya una forma de hacer teoría a la que habría que ajustarse. Así como solo hay una forma de hacer ciencia, que es ajustarse al método científico. Esto es un método fruta, pero de una persona bruta, de que estás hablando de algo que ni siquiera pusiste en Google. No pusiste en Google método científico. Que hubieses encontrado, no hay método científico, ¿o no? Bueno, pero me parece que cuando nosotros discutimos los casos, nos encontramos con este problema. Y es, sobre los casos que nosotros ponemos a discusión entre nosotros,
vinculados a la práctica analítica, casos de análisis o de fracasos de análisis o de intentos de análisis, en torno a ese campo. ¿Hay o no hay recursos teóricos de pensamientos que son más y mejor aplicables que otros, más y mejor en su potencia explicativa de otros, o cada uno en función de su experiencia, que no es de su experiencia con esos casos, de su experiencia, de su análisis? O sea, cada uno en función de su experiencia puede decir cualquier cosa. Mi impresión es que con un problema con el que nos encontramos nosotros es, ¿se puede decir cualquier cosa? ¿O hay algo que sea elaborado por el psicoanálisis hace 120 años, que brinde un contexto de articulación, pensamiento y reflexión, que funcione como herramienta, en el sentido de caja de herramientas, para leer y acceder e intervenir y calcular sobre los casos? Porque me da la impresión que sin caer en lo correcto o lo incorrecto, ya que cómo garantizarlo, ¿me entienden? Sin caer en que esta es la interpretación correcta y esta interpretación es incorrecta, ya que eso de vuelta ni siquiera en ciencia se tiene. Ciencia solo hay modelos teóricos avalados por una potencia explicativa de fenómenos y por un conjunto importante de experimentos, avalados, no garantizados. ¿Entiendan, no? Si el cuñado de ustedes avala los documentos del vecino respecto a que le van a pagar los cheques, puede ser que ustedes se tengan o no que meter los cheques en el culo. ¿Sí o no? Yo te los... ¿Pero vos me los avalaste? Sí, pero me fundí en el medio. ¿Qué que haga? No tengo un mango. ¿Y ahora qué hago yo? Y jodete, boludo. Este cayó, hijo de puta, me cagó. ¿Y vos qué querés que haga? Yo ahora no te... ¿O no? ¿Entiendes? Una cosa es que se avale, que tengan avales. O sea que dan potencia de valor. Esta teoría es muy potente, pero no está garantizada. No hay ningún modelo teórico garantizado. Ni la gravedad de Newton, ninguno. No se sabe si mañana no se va a poder explicar mucho mejor lo que en nuestro mundo se explica con el modelo de Newton. A pesar de ello, entonces, solo nos queda el recurso a la opinión en función de la experiencia de cada uno, o tenemos una herramienta teórica que tiene recursos, y esos recursos nos hacen no solamente la especificidad de la tarea, ya que ¿qué es ser analista? ¿Haberse analizado con un analista y recibir pacientes? ¿O es algo que se puede cernir un poco más con precisión? Y eso que se puede cernir con un poco más de precisión, ¿se puede hacer mejor o peor? Incluso se puede hacer bien y mal. ¿No hay casos que van mal? Yo sé que ustedes me dijesen, bueno, ¿cuáles serían? No sé, no tengo la menor idea. Pero digo, nos privamos de la idea de poder decir, ¿entienden? Porque a mí me parece. En la IPA ya están absolutamente así, Las reuniones clínicas que hacen 1000 tipos, se encuentran en Europa, en América, se encuentran 1000 tipos, presentan sesiones de 30 casos, 40 casos, 2 días enteros, y es un analista que cuenta un caso, puede ser una receta de cocina. El analista cuenta un caso, a su piacere lo que es material, eso no recibe ninguna consideración, y el público escuchándote se me ocurrió, escuchándose, que es como practican, ya que a los pacientes le dicen escuchándote se me ocurrió. Asociación libre, atención flotante. Practican solamente eso, y sobre eso no hay nada para decir. Punto y coma, sin saltar demasiado alto, porque no nos dan las patas. Ustedes saben que hoy, en arte, tienen el mismo problema, ¿no? Cualquier salame que pone 2 puntos en internet, ¿es un cuadro? Cualquier ruido, ¿es música moderna? No sé qué les pasa a ustedes con música clásica moderna. Yo me quedo así. Porque para mí es... O sea, cualquier cosa es cualquier cosa. Porque me da la impresión que siempre los problemas del psicoanálisis tienen mucho que ver con los problemas que está tratando de resolver la sociedad. Incluso
Incluso tres dicen que sí es música, tres dicen que no es música. Eso no se llama un carajo. ¿Qué carajo me importa a mí? Incluso el carajo me importa a mí para establecer eso, que fuesen 300 y 300. A mí, ¿qué me interesaría? Que me digan por qué lo consideran música y que me digan por qué no lo consideran música. Así, una vez presentado ese problema, se puede pensar algo a partir de ello. ¿Se entiende, no? En los escritos de Lacan, 1966, lo que aparecía por atrás era un texto escrito por Lacan, que ponía el psicoanálisis en relación al siglo de las luces, porque en el psicoanálisis de Lacan se trata de las luces. En la nueva edición de los escritos, no otros escritos, en la nueva reedición de los escritos, Miller lo sacó ese texto de Lacan y puso un pequeño fragmento de un texto de Lacan, donde Lacan da la impresión que dice que lo único que existe son individuos, o sea, salieron las luces, esto, lo que dice Aleman, lo que dice esto, pero a mi entender me parece que es el problema del psicoanálisis, es si el psicoanálisis se trata de las luces o no. Si se trata de las luces, no solo entre nosotros, si con los pacientes y con los analizantes se trata de iluminar, lo digo de otra manera, ¿se trata o no de saber más? O sea, alguien en análisis, si se analiza y eso anda, funciona, habrá que ver en cada caso cómo eso existe, el funcionamiento de un análisis. Pero ¿implica o no implica saber más? Incluso podría ser que la pregunta tuviese que ser, ¿se trata de saber más o no sobre lo que sucede? ¿O se trata, porque me parece que esta práctica lleva a eso, a un rechazo de todo saber? Que la curación vendría por un rechazo de todo saber. Y... Boca. Ah, Boca. Siempre Boca. Rechazo de todo saber. Es un sentimiento. Por eso yo proponía en la discusión de los casos que hacíamos nosotros aquí, poner algún tipo de articulación de saber. No sabemos cuál es la más pertinente. Bueno, como en ciencia. ¿Cómo haces en ciencia? ¿Cuál es la más pertinente? ¿Cómo haces en ciencia? Probás, intentás, pero el asunto es si buscas epistémicamente o si buscas anticogitativamente. Si el psicoanálisis es un rechazo de todo saber. No se olviden que para Freud el pensamiento lleva a un rechazo de la castración por la vía de la omnipotencia de los pensamientos. O sea, para Freud un mecanismo típico de rechazo de la castración es pensar. Martín. 5 minutos. A ver, varias cosas. Alguien que hace el tratamiento de dos términos, ¿qué significa la experiencia? ¿Qué significa el pensamiento en Occidente? Después de la ciencia, es Agamben en Estancias y dice, entre otras cosas, que ya no hay experiencia, ¿sí? Y que pensar no es lo mismo después de Descartes que antes de Descartes. Me parece que en ese sentido es bastante berreta el nivel argumentativo, justamente de los términos fundantes lo podríamos presentar a Agamben una vez. Y ese texto sería bueno. Ese texto sería bueno. A Gamble le teníamos que hacer lugar. Ahí el tipo ubica que efectivamente hay una mutación histórica en relación al saber y en relación a la experiencia. Que efectivamente no es lo mismo la experiencia antes y después, ¿no? Con lo cual, esto va a relacionar al sujeto de la ciencia, obviamente. Me parece la articulación que podemos hacer así es que el sujeto de la ciencia habilita un tipo de experiencia, un tipo de pensamiento históricamente impensable antes de la ciencia, ¿no? Quizás tenga que ver con esto. Una vuelta más a tu argumento o por otro lado, a mí me parece que el problema es la verdad. A mí me parece que esto define la epistemología poslacaniana, se basa en la experiencia individual, singular, como quieras llamarlo, y encuentran ahí la verdad, que parte del dualismo freudiano, donde los afectos serían más verdaderos que las representaciones, ¿no? En ese sentido hay que pensar tanto el afecto como la idea
como si se lo piensas como significante. Romántico total. Romántico total. Principio romántico total. Y me parece que encuentran que la experiencia es verdadera, porque entiendo que tiene que ver con lo sensible, y que lo sensible no estaría contaminado de pensamiento. Esa es la ilusión freudiana. En definitiva es un dualismo freudiano versus un monismo significante que propone Lacan, y eso lo presenté en las jornadas la última vez. Y yo creo que el síntoma es el problema de la verdad. De hecho, en nuestra discusión de casos clínicos me da la impresión de que muchas veces nos desespera, bueno, cuál es la verdad del caso. Y efectivamente tenemos un problema enorme en un tratamiento de la verdad que no sea ni última ni a priori, digamos, ¿no? Un modo de elaboración de la verdad que está claramente planteado en términos de la ciencia en oposición, ¿sí?, a la idea de una verdad última o previa, y es en ese punto donde aparece el psicoanálisis, justamente la verdad como síntoma. Que Dios es inconsciente, me parece que Lacan está dando esa pista. Pero, digamos, podríamos decir, el poslacanismo hace síntoma en relación a la verdad y ha encontrado, así como el posfreudismo encontró la verdad en la normalidad, me parece que el poslacanismo encontró la verdad en la experiencia real, gozosa, verdadera, para cada quien, y de la cual, bueno, se trata de arreglárselas con eso. Así como la normalización post-freudiana era ajustarse a cierto ideal. Pero en el fondo es que se ha reencontrado de nuevo la verdad, digamos, como absoluta, no como medio decir, no como, digamos, todo lo que Lacan insiste, y ahí, bueno, estamos de nuevo en la psicología, en el fondo es eso. Estamos de nuevo en esto es una psicología de la experiencia. Y el problema no es menor, el problema ético que plantea, porque una de las personas citadas en este artículo se dice que coge con sus pacientes realmente. El problema ético que se abre ahí no es menor, no porque éticamente coger sea peor que otras cosas, pero digo, lo que uno recibe como consulta que hoy en día hay cosas que digamos, de esa índole, y son cualquiera. No hay, lo que decía Nicolás, si la experiencia no es significante, o sea, no lo puedes predicar, no es analítica, bueno, de cualquiera. Y eso es lo que dicen los analistas, ¿no? Dicen, ¿qué dicen los analistas discutiendo? Dicen cualquiera. ¿Hacemos la última en la pregunta de Laura? ¿O la intervención? Esto de acordar un contexto de conceptos articulados, como pensamos nosotros en el programa de investigación, Lacan en la primera clase del seminario 23 y en la última del anterior, que trabaja lo del mores geométricos o el mos geométricos, le dice de nuevo modo, ¿no? Porque retomando los métodos de Euclides y después de Spinoza, quiere proponer en esta etapa, ¿no?, como él siempre suele hacer, ¿no?, volver al método, a los conceptos articulados con los cuales trabajar. Me voy a meter en eso yo el próximo mes. Espectacular. Sí, me parece que se puede decir que Lacan tuvo una desesperación en sentido contrario, de rescatar para el psicoanálisis un conjunto de pensamientos, de ideas, de conceptos tomados de la ciencia para rescatarlos de este problema. Pero el efecto que se produjo fue el aumentar el problema. Habrá que ver si es por cómo fue tomada la enseñanza de Lacan o por si el rechazo a la enseñanza de Lacan en función del contexto de época. Quizás todo un sector de Occidente vinculado a las ciencias sociales, psicología, psicoterapias, corrió hacia cada uno dice lo que le parece, interpretaciones hay muchas, con eso se puede decir que están todas válidas, y me da la impresión que a veces puede resultar conflictivo salir de ese contexto de que todas las interpretaciones son válidas para proponer a alguien, por ejemplo, no estoy de acuerdo, en función de tal cosa, me parece que se puede deducir más bien tal cosa que tal otra. No lo puedo garantizar, ni decir que puedo demostrar que te has equivocado, pero me parece que sí tendríamos que poder decir que hay que no todas las lecturas de un caso son igualmente válidas. Me parece que eso está también muy polémico. El que hace ese diagnóstico es, me parece, vos lo citaste, es Nietzsche.
porque de lo que estamos hablando es de nihilismo. O sea, no hay verdad trascendente, o sea, no hay verdad. Yo creo que eso está traficado ahí, que entonces hay una verdad, digamos, que digamos, la verdad de cada uno viene al lugar de lo que era Dios, ¿sí? Antes de la muerte de Dios. Entonces hay una verdad. Se arman todos interna, contextos. Digamos, se salva la verdad. Y por eso el amor lacaniano al sinsentido. Claro. Que sin darse cuenta puede ser también nihilismo. Porque una de las acepciones de nihilismo perfectamente puede ser sinsentido. No el sinsentido del álgebra matemático, como lo trabaja Lacan, sino que ese sinsentido también puede ser. Cualquiera. O más bien nada. Cualquiera porque nada. Nada. Cualquiera porque es nada. Bueno, la frase de Dostoyevsky, si Dios ha muerto, todo está permitido. Entonces, toda interpretación, todo decir, todo está permitido, todo es posible. ¿Dejamos acá? Bueno.